Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy estamos en una de esas partes del año que nos dedicamos a hacer balance y para tratar de entender lo que nos pasó, los proyectos que tenemos y no deprimirnos si algo no nos salió bien y poner todo lo que sentimos en palabras, la tenemos con nosotros a la doctora Silvia Papuchado. ¿Me acompañan a recibirla? Bienvenidos a este primer bloque de La Vista y como lo anunciamos en la presentación, estamos con la doctora Silvia Papuchado. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo agradezco profundamente la invitación y más en esta fecha en particular. Ay, gracias. Te presento, Silvia, porque como dice la reina de la televisión, el público se renueva. La doctora Silvia Papuchado es doctora en psicología con especialización en psicología clínica y psicoanálisis. Es docente universitaria, es autora de numerosos libros y es voluntaria en Familia Esperanza, que es un lugar que le aconsejo que todo aquel que necesite puede recurrir a él. Ahora Silvia nos va a recordar cuándo y dónde se reúnen y la labor que hacen ahí es totalmente fuera de serie. Silvia, Sí. contanos, ¿por qué en esta época nos pasan por la cabeza y por nuestro corazón emociones tan encontradas? Bueno, yo digo siempre dos cosas y es que primero diciembre nos encuentra cansados. Trabajamos todo el año o estudiamos, depende de la situación. Y además nos encontramos con esta cuestión de querer hacer un balance, Sí, que evidentemente no siempre tiene por qué ser en diciembre. Hay gente que decide hacer un balance cuando es su cumpleaños, pero lo también. general es hacerlo a fin de año, porque tiene que ver con proyectos, con ideas, con pensamientos cumplidos o por cumplir. Yo siempre digo que el mejor deseo es que ojalá se cumplan muchos de tus deseos, Claro, muchas de tus expectativas, no todas, así claro, te quedan muchas más por cumplir. claro. Pero se encuentra una cosa que parece como un oxímoron. Estamos felices porque algo termina, pero nos pone como tristes pensar que termina una etapa. Ujú. Y yo creo que toda finalización de una etapa tiene esto, el duelo de lo que termina y la felicidad por lo que se inicia. En realidad, lo que habría que decir, casi como recomendación, si bien uno no da este tipo de sugerencias, es pensar muy bien que en estas fiestas y en otros momentos, por supuesto, pero particularmente ahora, no excedernos. Es un momento en el que nos encontramos con amigos, con familias, que festejamos y que son momentos donde puede pasar que haya excesos. Excesos en la bebida, en la comida, incluso hasta encontrarnos a veces con gente que hace mucho que no vemos y que no sé si tenemos tantas ganas de ver, pero sentimos como la obligación de hacernos. Bueno, aflojar un poquito, ¿no? Sentir que uno puede soltar. Elegir. Elegir exactamente con quién estar, cómo festejar, de qué manera. No hay ninguna obligación de hacerlo de una o de otra forma. Y vos hablabas un poco de cómo puede pasar esto de que uno de pronto se deprime. A ver, si nosotros hacemos este balance y vemos que en el año que pasó no conseguimos todos los objetivos que nos propusimos el año anterior, sentimos que no cumplimos, que no estamos a la altura. Y en realidad yo creo que no. Creo que es porque todos los años tenemos que proponernos mucho más de lo que pensamos que vamos a cumplir, para que queden cosas por hacer, porque es lo interesante de cada año. Particularmente desde lo profesional, yo diría que para mí fue un gran año, y no tal vez en lo personal, sino que desde lo profesional, yo soy vicepresidente del capítulo de políticas públicas de la AAP, la Asociación Argentina de Psiquiatría, y la verdad que estamos muy contentos porque sabemos que ya el Poder Ejecutivo tiene el proyecto de una nueva ley de salud mental, o por lo menos de un Fabuloso, cambio. Sí, la verdad que fabuloso. eso podríamos decir que es casi milagroso, Ujú. porque cuando vamos por la calle, y más en esta época, viendo gente que está en situación de calle, Muy vulnerable. muy vulnerable, niños, familias. Entiendo que por supuesto hay una situación económica que puede llevar a eso, pero también
entendamos que hay mucha gente que tiene patología mental, que no tiene conciencia de lo que tiene y que vive en la calle y que para eso seguramente necesita consumo, porque no es fácil vivir en la calle, porque la calle no es una opción para vivir. No. Entonces digo, es cierto que no logramos este año, pero estoy segura que en el 2026 vamos a estar hablando de una nueva ley o por lo menos de cambio de algunos artículos de la Ley de Salud Mental que nos van a ayudar a los profesionales sin duda, pero fundamentalmente sobre todo a la gente, al paciente. a los pacientes y a las familias. Y a la familia, sí, porque vos lo dijiste una vez, si vos le preguntás a ese paciente, ¿te querés internar? Va a decir que no. No, claro. Y la familia no tiene otra herramienta. No, hoy la única herramienta es judicializar, que tampoco es tan fácil. No. La actual ley no prohíbe la internación, pero la dificulta bastante. Y en realidad, a ver, para que no piensen que la idea es internar a todo el mundo. No, por supuesto. Por supuesto que no. La idea es que, a ver, de la enfermedad mental se sale por el hospital, por la cárcel o por el cementerio. Entonces, para dar una enorme expectativa, cuando decimos hospital hablamos de tratamiento. Si alguien puede llevar a cabo un tratamiento ambulatorio, bienvenido sea. Es lo que mejor podemos pedir para cada uno. Claro, es que la gente lo asocia a la internación con los viejos hospitales psiquiátricos que eran más depósitos de gente que tratar, rehabilitar a la gente, tratar de insertarla nuevamente en la sociedad. Sí, nosotros hablamos hoy en día de redes. Es como la célula, tiene un núcleo que sería de donde sale esa persona, de esa familia, que seguramente por algo es el emergente de esa patología mental, sale, llega hacia el hospital o clínica o al lugar a donde llegue el menor tiempo posible y de ahí tiene que salir para volver rápidamente a la sociedad, para reinsertarse. Esto es a través de todo tipo de tratamiento. A veces se necesita medicación, otras veces no, pero bueno, la idea es justamente que vuelvan a estar en sociedad, que puedan vivir entre nosotros y sobre todo que aquella persona que está enferma tenga conciencia de enfermedad. Claro. Si uno tiene conciencia de enfermedad, de lo que se trata es de eso, de ir a la persona indicada, de tratarse, pero bueno, fundamentalmente creo que pensar que este 2026 empieza con un proyecto de cambio es fabuloso. Esperemos, sí, ojalá que sí, Silvia. Yo confío que así va a ser. Silvia, y volviendo al balance, ¿cómo hacemos para que ese balance no se transforme en algo negativo, que a veces no es por uno solamente, sino que con quienes compartimos, yo quise hacer esto, esto, nos diga, pero no pudiste, no lo hiciste, que eso se transforme en una herramienta y no en una culpa, en sentirnos menos por eso. No, primero yo creo que la palabra culpa es para desterrar. Culpa tiene que ver con una intención y ni siquiera cuando alguien te dice por qué no pudiste o qué no lograste o qué no hiciste, tal vez no lo dice con mala intención. Entonces, saquemos la palabra culpa, sí asumamos responsabilidades y pensemos, ¿por qué pude con esto? ¿Por qué no pude con aquello? Lejos de la obligación. Yo creo que dejemos de lado lo obligatorio, pero tampoco el tema de procrastinar. Bueno, hoy no tengo ganas, mañana, bueno, pasado. No, pero tampoco asumamos que la mirada del otro es la que nos identifica. De ninguna forma. Miremos para adentro. Digamos que hay que dejar un poco de lado esa lupa con que miramos a los demás y somos mirados y agarremos un poco el espejo para mirarnos a nosotros. Si nosotros nos sentimos conformes, si podemos ver el medio vaso lleno, si decimos, bueno, nos faltaron algunas cosas, pero sí que hicimos un montón y trabajé por eso. Tal vez no logré todo, pero sé que hice lo posible. Creo que eso es suficiente como para no solo no deprimirnos, sino como para responder al otro, bueno, mira, tal vez no terminé con todo, pero me queda mucho por hacer. Sí, la verdad que eso sería muy bueno porque hay mucha gente que se siente menos
por no haber cumplido objetivos. Sobre todo porque se siente juzgada por el otro. Y Esa la es la verdad es que palabra, sí. ninguno de nosotros tiene la capacidad de juzgar al otro. Por eso digo, dejemos un poco de lado esa lupa con que miramos y cada uno aprenda a agarrar el espejo y mirarse. No, juzgar no. En tal caso, podríamos decir juzgarnos, pero empecé como muy pesada la palabra. No, si hay cosas que pudimos, bien, y si no, la tendremos en cuenta para la próxima, pero jamás pensar en que eso es una cuestión de depresión. La depresión en sí es una patología, es bastante grave. Lo que puede suceder en este momento es que sentimos expuestos un montón de cosas porque llega fin de año, vemos a los demás, vemos que el otro pasó a otro nivel, que cambió el auto, que cambió su cargo laboral y tal vez eso nos deprime un poco, nos angustia, ¿por qué pude? Yo no, el otro sí. Bueno, no. Compararnos es lo peor que podemos hacer. Sí. Siempre comparémonos con nosotros, porque al compararnos con otro lo que hacemos es encontrar a uno que está peor y otro que seguro está mejor. Entonces, en la comparación no nos sirve a ninguno. No, ni compararnos a nosotros, ni comparar a la gente. No. Y mucho menos a los hijos, cosa que en muchas casas sucede. Mirá cómo tu hermano no se llevó ninguna materia y vos tenés Sí. que estudiar. Y esas cosas son terribles. Sí, son terribles, marcan, son un sello, porque es como él es el que puede, o en el caso del hijo único, bueno, la característica que tiene que ser bueno en el estudio, en el deporte, en el arte, y cuando hay varios, el mayor que tiene esta responsabilidad, el menor, y que está entre los dos a ver qué logra. Bueno, los padres, más allá de que no lo hacen con intención, seguramente comparar entre los hijos es lo peor que pueden hacer. Es lo peor. Vos hablaste de excesos. ¿Me acompañás a una brevísima tanda y el Sí. segundo bloque lo dedicamos enteramente a eso? Dale, cómo no. Vamos a una pequeña tanda con la doctora Papuchado y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos a este segundo bloque de La Vista. Continuamos hablando de los balances, las celebraciones, por qué elegir con quién estar y no necesariamente tener que estar con alguien o tener que sentirnos enteramente felices. Y para todo eso, nadie mejor que la doctora Silvia Papuchado. Silvia, gracias por estar en este segundo bloque. Y quedó colgado una palabra que vos utilizaste al principio de la entrevista, que fue los excesos. Exacto. En esta parte del año yo creo que es cuando más se nota esa palabra de excesos. Si bien durante todo el año suceden, es como me invitaron a un brindis, voy a comer con amigos, es la cena de fin de año, nos encontramos con los compañeros de colegio, ¿no? Y comemos de más, tomamos de más, nos acostamos mucho más tarde que habitualmente. Y entonces, si bien es cierto que hay algo que tiene que ver con la predisposición genética en todos nosotros, también el entorno le suma o le resta esto. Entonces, está la persona que puede brindar y tomar una copa y pasarlo bárbaro, y está la persona que después de la primera copa no puede parar de tomar, o que come y no puede parar de comer, o que se reúne y se queda hasta tarde, y siempre más tarde. Entonces yo digo, mucho está bien, pasando el mucho, el demasiado está mal, porque el tren sale a las 3. Si yo digo 3:01, llegué demasiado tarde y el tren se fue. Entonces, evitar los excesos es un momento en el que fundamentalmente tenemos que evitar eso. Es un momento en el que no puedo dejar de hablar de adicciones. En realidad uno siempre habla de consumo problemático y adicción. Yo quiero hacer una disquisición en esto que me parece interesante. Adicto es no dicho. Al adicto le faltan palabras, la adicción es una enfermedad de falta de límites y creo que los límites empiezan por nosotros. Empecemos nosotros a ponernos límites, entendamos que el límite no es castigo, que el límite es decir, acá termino yo y empieza el otro, y que lo mismo en esto que decía, el brindis, el segundo brindis, esta semana tuve 3 asados, tuve 4 cenas, bueno, elijamos, como dijiste vos, me parece perfecto, tengamos en cuenta con quién, sepamos que si hay una persona que se va a reunir con nosotros y es una persona adicta, aunque esté en recuperación, no pongamos alcohol en la mesa. No. Podemos ser muy felices, disfrutar, brindar con jugo, con gaseosas. No es un tema para que alguien se burle. ¿Van a brindar con cola? ¿Van a tomar jugo de naranja? Sí, lo podemos pasar muy bien igual. Entonces respetemos al otro y sepamos que si esa persona no puede beber, esa noche no bebe nadie. Alcohol cero para todos en ese momento. ¿Y qué hacemos con ese amigo que dice, ay, pero escúchame, es fin de año, ¿qué te hace probar una pitadita de esto? Socorro, SOS. Pasa. Pasa y sobre todo pasa en esto que vos decís. Y en ciertas edades pasa más. Terrible. Y voy a decir algo. Antes decíamos en ciertas edades hablando de adolescentes y hoy, por desgracia, encontramos mucha gente de tercera edad que está hablando de vapear además de fumar. Porque se naturalizó. Porque como digo yo siempre, si comemos una ensalada de lechuga que sale de la tierra y es verde, bueno, el cannabis también es verde, sale de la tierra. Es una plantita. Entonces es una plantita. Para nada es inofensiva, no es inocua. Podemos pasarla bárbaro sin fumar nada y sin probar nada. Y vuelvo a repetir algo que dije antes. Es verdad que no es adicto el que quiere, sino el que puede. No cualquier persona que vaya a probar una droga va a ser adicta a esa droga. Pero ¿cómo saber si tenemos o no esa predisposición? Claro. Entonces siempre es mejor decir que no a la primera, al primer trago, a la primera pitada, como decís, a lo que sea, mejor digamos no. Porque es una época en la que puede pasar que, bueno, es una pastillita total. No, la verdad que no. Tiene consecuencias muy graves, es un momento en el que vemos entrar a las guardias, coma, porque el coma alcohólico es muy común en esta época,
vemos gente que de pronto entra con un infarto. ¿Qué tiene que ver un infarto con esto? No, no tiene que ver con esto en particular. Esto es lo que detona algo que viene sucediendo. Por El supuesto. exceso es ese punto que hace que explote. Sí, vos dijiste, el coma alcohólico es algo muy importante y hay mucha gente que nos está mirando del otro lado y dice, ay, es una borrachera, ¿quién no se Claro. pasó de copas alguna vez en su vida? Y no es así de sencillo. No, primero que no es tan sencillo porque no es gratis tomar alcohol, No, digamos, no, para el no. cuerpo. No, no, y es horrible ver a un Sí, adolescente o a un sí, chico a de una 20 chica, años sí. o a una chica de 30 años que no responde y que está en coma por el alcohol. Primero por lo que le pasa en lo físico, Ujú. porque realmente tiene consecuencias muy serias, pero además porque una persona que está alcoholizada o está drogada está completamente vulnerable Sí, a cualquier ataque, sí. porque puede despertarse y decir, no sé si me hicieron algo, no Sí, sé qué pasó conmigo, tomé amnesia algo total. y perdí la conciencia. Ujú. Entonces me parece que pasarnos del límite, llegar a perder la conciencia es algo triste, algo tremendo, algo que no tenemos que dejar pasar. Y vos antes nombraste, cuando me presentaste, algo que, bueno, Fundación siempre digo, Esperanza, claro, siempre sí. digo que me permiten hacer este chivo. Eh, Familia Esperanza es una agrupación sin fines de lucro, Ujú. totalmente libre y gratuita, todos los jueves, excepto en vacaciones, seguramente el último jueves de febrero o el primer jueves de marzo, nos volveremos a encontrar cada jueves de 17 a 19 en el Museo Larreta, Acá en Belgrano. en Belgrano, exactamente Mendoza 2250. ¿Para qué? Para encontrarnos con familias que están atravesadas por algún tipo de patología mental, Ujú. para orientarlos, para ayudarlos, pero sobre todo para abrazarlos, para que entiendan que se puede hablar con respeto, sin juicio, cuando Sin hablamos de juicio, juzgar, sí. y que no es una vergüenza. La enfermedad, cualquier enfermedad, no es una vergüenza. Entonces, si no nos avergüenza decir que tenemos una patología renal, ¿por qué nos tiene que avergonzar decir que tenemos un familiar que es adicto o es bipolar o tiene depresión? De ninguna manera. No, no, para nada. Y sentir que estás en un lugar donde te contienen, Sí, donde hablan tu mismo idioma y sobre todo no te juzgan, te eso, ayudan, están siempre para darte una mano. Y vos decís, se toman vacaciones, pero siempre hay un teléfono siempre, listo para escuchar del otro sí. lado. Y no solamente hay profesionales de tu nivel que son grandiosos, sino hay muchos familiares Sí, y que... además hay abogados, hay, Ujú. digamos, nosotros contamos con todo un equipo, entonces yo siempre digo, me divido como entre dos aguas, por un lado en la parte estrictamente profesional, el capítulo de políticas públicas de la Asociación Argentina de Psiquiatría, y por otro lado, en todo lo que tenga que ver con Familia Esperanza, que es, hay psiquiatras, hay abogados, hay psicólogos, y sobre todo hay familias que Ujú. abrazan a otras familias, Ay, sí, sin sí. duda. Repetinos la dirección, Silvia, por favor. Es Mendoza 2250, el Museo Larreta, Museo jueves de Larreta. 17 a 19. Y hay una página de Instagram que es fe.familiaesperanza. Eso sí, es 24/7. Cualquier persona se acerca ahí simplemente escribiendo qué necesita y seguramente va a ser respondido, atendido y escuchado con respeto y con amor. No me cabe duda, Silvia. Muchísimas gracias No, al contrario. por hacernos entender un poco más todo esto y por ayudarnos a vivir con más amabilidad Sí, con nosotros mismos sí, y con los otros, sí, sí, exacto. sin juzgar Sí, con y amorosidad. exactamente, amorosamente, que a veces es tan difícil. Yo no sé si es porque vivimos muy apurados, si es porque siempre nos sentimos que estamos en el ojo del otro, pero vivir con amorosidad y Sí, amabilidad es muy difícil en este tiempo. sí. Gracias, Silvia. No, al contrario, muchísimas gracias a vos siempre por tener la salud mental en agenda. Y vos sabés que tenés a la vista con las puertas abiertas para todo lo que quieras comentar y Lo sé, difundir. lo sé. Muchas gracias.
Bueno, enhorabuena, un programa maravilloso. Ya saben, cualquier duda, cualquier cosa que les parezca que es raro hablarlo en un ámbito público, privado, en Familia Esperanza van a tener su lugar, van a tener un espacio donde poder comunicarse, donde encontrar la respuesta acertada o donde encontrar el cariño y el apoyo que a lo mejor a veces en el núcleo familiar no se tiene. No dejen de asistir y no dejen de ir los jueves, como dijo la doctora Papuchado, al Museo Larreta. Y nos despedimos hasta la próxima semana y muchas felicidades para todos. Nos vemos el martes próximo a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.